Muy buenas tardes, queridos auditores. Ya un día menos, ¿no es cierto?, para que venga el Señor a buscar a su pueblo. En esta tarde le doy gracias al Señor por estar acá haciendo este programa tan maravilloso, ¿no es cierto?, porque para mí es una honra alabar a este Dios bendito y pregonar su santo evangelio. Amén. Así. Bueno, hoy día nuevamente la hermana Carito no se encuentra con nosotros por tema de salud, pero el Señor va a ser con ella y va a sacarla adelante, ¿no es cierto? Ahora también vamos a comenzar este programa en el nombre del Señor y vamos a pasar a orar, hermano Manuel. Amén. Padre Santo bendito, aquí estamos una vez más delante de tu divina y santa presencia para darte las gracias por permitirnos llegar a este programa que es una bendición para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú dirijas este programa de principio a fin. Amén. Que quites de nosotros todo lo que empañe tu gloria. Que no sea el hombre ni la mujer la que hable, sino que seas tú, Señor, y nos ocupes como instrumento en tus manos, Señor. Amén. Para hablar verdad, Señor, porque Amén. tu palabra es verdad, no es Amén, mentira así como el sea. hombre, Señor. Te pedimos que nos coloquen en comunión de espíritu, Señor, y podamos ver tu gloria. Amén. Y que toda palabra que salga de este programa, Señor, caiga en terreno fértil, Señor, y que muchas almas sean tocadas, Señor, y ganadas para tu reino, Señor. Amén, Y si alguno sí, se ha Señor. apartado, para que le redargullas y Sí, recuerde Señor. que al lado tuyo es donde nos conviene estar. Amén. Bendícenos y te damos las gracias porque sabemos que así va a ser. Amén. Te pedimos que confirmes esta oración a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy, queridos auditores, es un día muy especial para nosotros como Para papás, ambos. para ambos, porque hace 9 años el Señor nos dio una princesa de Él. Nos pasó una pequeña, siendo que a mí me habían dicho que tal vez yo no iba a poder tener hijos, pero el Señor le plació otra cosa y nos dio a nuestra pequeña Alondra, ¿no es cierto? Que el Así Señor es. la bendiga, La la bendición que Dios guarde nos dio. mucho, porque es la bendición que nos dio como matrimonio el Señor. Ella es nuestra hija, que la amamos y que siempre le decimos que Dios la ama mucho más. Ahora vamos a Hacer una excepción y como Eh, padre les vamos a cantar el cumpleaños. cumpleaños feliz a nuestra hija. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga y que seas feliz. Que Dios te bendiga, hija. Ella Te nos está amamos. acompañando en estos momentos, está en los controles con nuestro hermano Alfredo, así que Dios bendiga Está también muy a nuestro alegre. hermano Alfredo. Está muy alegre ella. Bueno, mi hermano Alfredo, ¿podemos ir a una alabanza, por favor? Desenvaina tu espada y prepárate para luchar por un grande desafío. Va a intentarte derribar. Este grande desafío, el infierno armado está con la espada de fuego. Está el grande Dios, Jehová. Desenvaina tu espada y prepárate para luchar por el grande desafío. Va a intentarte derribar. Ese grande desafío, el infierno armado está pasando la espada de fuego. Está el grande Dios. Tienes que comer toda la manada. Toma una espada de fuego, toma un escudo de fe. Una espada y una espada.
demandar por difamar a la niña, se porta un 7, mírenla. Las machucas están ricas. Le Sí, encanta. le encanta. Sí, yo todas esas comidas tengo Es que de hacer. comidas atípicas ella. No como los otros niños. Pega uma espada de fogo, um escudo pra fé, a coração da justiça, permaneça de pé. Pega sua espada, a luz precisa apontar, quando nos instrumenta de fogo, Yo pensé que traía algo en la vida. Y para... Sí. Amén. Ya, mis hermanos, estamos de vuelta después de esa alabanza bien movida de la hermana Gladys Muñoz, ¿no es cierto? Algunos critican porque hay hermanos que se mueven en las alabanzas. Y bueno, yo soy una de ellas. Los que ven en la señal online, yo le hago, pero el Señor dice en su palabra que hay que alabarle con todo el alma. Señor. David le Y a danzaba a mí Dios. me encanta. Jamás le bailé al otro, pero a mi Señor... Lo raro que los que Sí. critican que le bailamos a Dios le bailan al otro. Sí, pues, lamentablemente. Colocan en Facebook Así. que van a los conciertos todo y en la iglesia parecen santos. Es mejor mostrarse como somos Que el y Señor bailarle tenga- al Señor. Aplaudir al Señor y no al hombre. Yo cuando estuvimos hace poco, ¿puedo hablar esto? Sí. ¿No? Estuvimos hace poco allá en Talca con nuestra hermana Gladys Muñoz, pero yo me sentía, pero en mi salsa, como dicen por ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque alababa al Señor de una manera y era precioso y se siente la presencia del El Señor. gozo del Señor, mi El gozo del fortaleza Señor, es. Así es. Ahora, bueno, queridos auditores, viene lo más importante, ¿no es cierto?, del programa, que es la palabra del Señor, Amén. que va a ser leída y exhortada por nuestro hermano Manuel Marchán. Que el Señor lo revista de gracia. Bueno, mis hermanos, le pido a mi Dios que Él me revista de gracia. El tema de hoy es bendición o maldición. Amén. Si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, busque en Santiago capítulo 3, desde el versículo 8 al 11 inclusive. Y le daremos lectura a la poderosa palabra de Dios en el nombre de Él. Amén. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Qué pregunta que nos deja el Señor de si hay alguna llave que eche agua dulce o agua amarga? Yo creo que no. Y lamentablemente, a veces como cristianos, como hombres, por la misma boca, como dice la palabra, en que bendecimos a Dios, maldecimos al hombre. Hay muchos que quizás, sin darse cuenta, han traído maldición a su vida. Usted, persona querida, persona que nos escucha, tiene que tener cuidado, porque todos los días escuchamos cómo muchas madres y padres maldicen a sus hijos cuando los retan. Les dicen palabras tales como no sirves para nada, eres un inútil,
tonto y un sinfín de maldiciones que sin querer echan a la vida a sus hijos. Ayer, mientras leía la palabra de Dios, me decía el Señor que mucho de la homosexualidad que hay en nuestros días es producto de las maldiciones que los propios padres le echan a sus hijos al decir quizás qué palabra como esta, mi hermano. Ayer el Señor me lo daba. Cuando un niño se pone a llorar, le dice, eres niñita, eres igual que una niñita, y después se quejan que sus hijos son homosexuales, siendo que sus propios padres le han echado esa maldición, o por el contrario, cuando sus hijas son lesbianas, hay algunas madres que le dicen, anda igual que los hombres, y luego se quejan. Hay que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Amén. A veces, no solamente a nuestros hijos, sino que también traemos maldición a nuestras propias vidas, infiriéndonos maldiciones, como cuando nos sale algo mal y uno escucha habitualmente que Dios nos cubra con su sangre en esta hora, no sirvo para nada. Todas las cosas me salen mal. Y hay que tener mucho cuidado porque de nuestra boca sale bendición y maldición. Por eso, cuando usted verá que muchos cristianos cuando le saludan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, y traemos bendición a nuestras vidas. Que Dios le bendiga, es el saludo de un verdadero cristiano. Pero muchos llorones que le lloran al hombre, le preguntan, ¿usted cómo está? Ahí nomás, po, más o menos, pasándola, po. Eso no es traer bendición a su vida, sino que le está dando lugar al diablo para que él obre en su debilidad. Y es más, leía un artículo muy que me impactó mucho sobre cosas que también nosotros tenemos en nuestro hogar y que también llevan maldición a nuestros hogares. Hay hogares, mi hermano, en que está ese gatito que mueve la mano y eso es algo que es maldición en su hogar porque son amuletos. Hay personas que tienen colgadas herraduras y también hay muchas figuras chinas que son parte del comunismo y el comunismo no va de la mano de Dios porque Amén. El comunismo habla de que el hombre es capaz de todo. Yo todavía no conozco a ningún hombre que haya hecho un árbol. Con suerte sembraron la semilla, pero Dios hizo aquella semilla y después se atribuye la gloria que le pertenece a Dios, porque el humanismo no va de la mano de parte de Dios. Así que, como decía, leí un artículo en que un pastor, su abuelo había luchado en la guerra y le habían regalado un cuadro en el que aparecían unos dragones bordados y lo había llevado a su hogar. Y esto fue alrededor del año 1904. Y él siempre lo oía y pasó de generación en generación. Pasó luego a sus padres, hasta que posteriormente llegó cuando su abuelo y sus padres murieron, llegó a su hogar este cuadro, que muchos que lo veían decían, qué bonito el cuadro. Pero él cuando empezó a sentir algo extraño en su ministerio no prosperaba y él no sabía qué pasaba en esto. Y un día el Señor lo amonestó y le dijo, mira ese cuadro, le dijo, hay unos dragones con garras. Escudriña la palabra de Dios y te darás cuenta que las escrituras de Dios, ¿a quién personifican o asocian con el dragón? A Satanás. Tú no puedes tener un cuadro chino que le dé loor a Satanás. Es lo mismo que estas fiestas costumbristas que hay para el norte que supuestamente son religiosas y le danzan al diablo. Hay dragones, se disfrazan de Satanás. Son demonios, persona que escucha. Usted cree que está alabando a Dios, pero no, usted está equivocada. Hay personas que tienen, como decía, amuletos, cosas en su vida que traen maldición a su vida. El Señor quiere que usted rompa esa maldición. También leía un artículo muy interesante sobre una mujer que se iba a casar y ella siempre había tenido problemas en sus piernas y le dolían, y a su novio un día le dice, ¿por qué no me unges para que Dios se lleve este dolor? Y el esposo oró de esta forma, le dijo, piernas, en esta hora te quiero bendecir, quiero que salga, si hay alguna maldición sobre la vida de estas piernas, las cuales llevan a mi amada, las que la han traído hacia mí. Y le llamó mucho la atención a su novia en aquel tiempo que su esposo orara de esta forma, sacando una maldición, y ella decía, pero ¿cómo? ¿Por qué él habló de maldición? Porque ella siempre se quejaba, se fracturaba las piernas, tenía problemas en sus piernas. Y recordó que cuando ella era joven e iba al colegio, un día en el gimnasio entró una de sus compañeras con unas piernas muy bonitas,
Y ella la miraba y dijo, en cambio yo tengo estas malditas piernas, y sin querer se maldijo sus piernas. Y eso conllevó a que en el futuro tuviera lesiones y dolores en sus piernas. Así que, querido auditor, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que pregonamos, porque de nuestra boca bendecimos al Señor y muchas veces maldecimos a nuestros propios hijos, a nuestros seres queridos y muchas veces a nosotros mismos. Uno tiene que tratar a sus hijos de manera cariñosa. Que Dios te bendiga, hijo. Antiguamente uno cuando veía programas en televisión veía que los programas gringos, los niños antes de ir a acostarse le decían a los papás, papá, ven a darme la bendición, o antes de salir del hogar también le pedían a sus padres que los bendijeran, porque antiguamente Estados Unidos era conocido como un país en que se pregonaba mucho el Evangelio, pero lamentablemente hoy en día se han apartado del Señor y han llevado maldición a su vida. Lo mismo, personas que escuchan, hay países que han traído maldición a través de sus gobernantes. Es cosa de nuestro propio país. Desde el momento que la presidenta aprobó la ley en que se podían casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, lamentablemente trajo maldición a nuestro país. Y usted ve, después que era una mujer que todo el mundo la quería, ahora nadie la quiere. Si hace poco el 15% de uno de los gobiernos peores evaluados. ¿Por qué? Porque ella trajo maldición a su vida y al pueblo que ella preside. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, por quién votamos, personas que escuchan. Hay que tener cuidado de que nosotros somos hijos de Dios y no podemos estar de acuerdo con muchas cosas que ellos nos quieren imponer. Así que no lleve más maldición a su hogar, ni a sus hijos, ni a sus seres queridos. Pídale al Señor que rompa esas cadenas de maldición. Mire, veía un artículo en el que decía que hay 7, lo voy a buscar por aquí. Le pido a mi Dios que Él me llene de su gracia. Amén. Sale que hay 7 formas como uno puede encontrar indicaciones de una maldición. Mire, dice 1, colapso mental o emocional, o ambos, enfermedad repetitiva o crónica, esterilidad, tendencia al aborto, problemas femeninos relacionados, desintegración del matrimonio y distanciamiento familiar, continua insuficiencia económica, propensidad a los accidentes, una historia de suicidio y muertes prematuros. Mire, persona que escucha, dice, son 7 indicaciones de una maldición. Hay muchas maldiciones que lamentablemente nosotros heredamos. Tal vez sus abuelos, sus padres visitaban a hechiceros o ellos la practicaban, y dice la palabra de Dios en Deuteronomio, ahí nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Y las bendiciones van de generación hasta la tercera generación, así mismo las maldiciones. Así que si su abuelo practicaba hechicería o sus padres, usted lamentablemente cayó bajo esa maldición. Y hoy el Señor nos está diciendo que usted, hoy día es el momento propicio para que usted saque esa maldición de su vida. Amén. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? Mire, hay cosas que no es que yo haya hecho un estudio ni nada, pero es cosas que uno ve habitualmente. Cuando hay una familia en que los papás se separaron, se repite esa historia y sus hijos también fracasan en el matrimonio y así sucesivamente. Lo mismo que cuando el papá es un delincuente, cae esa maldición sobre su hijo. Hoy día leía, si usted lee las noticias, leía una carta de una profesora la cual hablaba de un niño que hizo un portonazo, murió robando. Y ella, ¿por qué se atrevió a hablar? Porque ese niño que había muerto en el portonazo había sido su alumno. Y ella hizo muchas cosas para tratar de sacarlo de la delincuencia. Ella lo tomó alrededor de los 7 años y hacía poco que también había hablado con él y lo había tratado de alejar de la delincuencia. Y el niño un día le dijo, ¿pero por qué eres tan rebelde? Y el niño le decía, es que mi papá está preso. Eso es lo que veía el niño y había traído maldición a su hogar. Y ella intentó sacarlo de la delincuencia. A ella le molestó mucho que mucha gente, y tal vez usted también piensa lo mismo, cuando mueren estos delincuentes dicen que bueno, un delincuente menos en la sociedad. Pero ella, como había vivido cerca sin ser pariente y veía que este niño se había criado en un hogar donde había delincuencia,
trajo maldición a su vida aquel pequeño, y hizo todo lo humano posible para sacar a este niño, y había logrado, entre paréntesis, algunos buenos resultados. Pero un día que él y otro niño se robaron una consola del colegio, fue a hablar con sus padres, y sus padres, en vez de agradecerle, se molestaron. Porque así está el mundo. Cuando un hijo lleva algo robado del colegio, no le dicen nada. Le dicen, ah, qué bueno, así me lo ahorro, algunos padres piensan. Pero luego cuando su hijo cae en la cárcel, pero si mi hijo es tan bueno, si mi hijo no ha hecho nada, siendo que tienen el ejemplo vivo en sus propios hogares de maldición. Hace tiempo hablaba con una ex compañera de colegio, que ella es profesora y hace clases en colegios de alto riesgo, y me decía que sus alumnos, la mayoría, porque le había tocado en un colegio en el Castillo, en que la mayoría de los apoderados estaban presos. Eran hijos todos de delincuentes, y los niños llevaban pistolas, llevaban cosas robadas, así que ella ni siquiera podía retar a esos niños porque llegaban a amenazarle inmediatamente, porque los padres piensan que cuando le están corrigiendo al hijo le están haciendo daño. Lamentablemente piensa así esta sociedad, y la Biblia es clara, dice: Dios a quien ama corrige. Amén. Y por eso esta profesora que sale en el artículo de hoy, en la última noticia, ella se molestaba porque trató de sacar al niño de la delincuencia. Pero saben, uno puede tener muchas buenas intenciones, pero el único que realmente cambia al hombre se llama Jesucristo. Amén. Él dio su vida por usted y por mí, y de Él provienen las bendiciones, y cuando desobedecemos también las maldiciones, porque dice que quien no obedece a Dios cae maldición sobre su vida. Muchas veces, como decíamos el día de ayer, hay personas y algunos cristianos que leen el horóscopo, o van a la adivina, o se encuentran con alguna gitana en la calle y se dejan ver la suerte, no sabiendo que eso es maldición para su vida. Así es. Un día una gitana, me recuerdo que estaba yo allá en San Felipe, por ahí, y se acercó, y usted sabe que las gitanas son insistentes, e iban hacia mí para tratar de leerme la suerte. Yo, acostumbraba a andar con un Nuevo Testamento, y saco mi Nuevo Testamento, le dije: mire, yo en Él confío, y le muestro el Nuevo Testamento, y me dice: ah, no, tú eres hijo de Dios, yo no puedo hacer nada contigo, ándate, me decía. Pero hay algunos que, siendo, como decíamos ayer, que se creen hijos de Dios. Bueno, ayer en las bienaventuranzas nos decían que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Algunos se atribuyen el ser hijo de Dios y no tienen nada de pacífico, son violentos y todo, así que es algo que muchos creen ser y no lo son. Ayúdenos el Señor Amén. a dar un buen olor, a dar un buen Amén. testimonio, a bendecir a quienes incluso nos maldicen. ¿Por qué? Porque el Señor dice que debemos amar a Dios, y después de eso dice amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? ¿El que me hace el bien, el que me ayuda? No, es el que muchas veces me ataca. Y Jesucristo nos enseñó cuando lo estaban crucificando, lo estaban matando, se estaban riendo de Él, y Él que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. O sea, Él es nuestro ejemplo a seguir si nosotros queremos bendición para nuestras vidas. Y mamita, papito, si nos están escuchando en esta tarde, no maldigan más a sus hijos. Ay, Cuando ellos se equivoquen, cuando usted los rete, cuando esté la ira en su corazón, no le diga nunca más a su hijo que no sirve para nada. No le digan que son unos inútiles, que son unos vagos, que parecen delincuentes, porque usted le está profetizando a tus hijos con esas palabras. Más bien dígale: hijo, si no pudiste, mañana podrás. Me recuerdo una enseñanza de nuestro obispo Javier Vázquez, que él dice que en una oportunidad estaba y no entendía una materia, y le oró al Señor, y el Señor le dio lo siguiente, le dijo: si otros pueden, ¿por qué yo no? Si otros pueden, persona que escucha, ¿por qué usted no? Usted dirá: es que mi hijo es un vago, yo no tengo los medios para estudiar, para que mi hijo sea alguien mejor el día de mañana. Mire, me va a disculpar, es malo ponerse por ejemplo, pero yo, al igual que aquí, como en La Granja es una población, yo me crié en la Santa Olga y en Los Espejos, y ahí mis papás tampoco tenían medios para pagarme mis estudios, pero siempre me inculcaron que era hijo de Dios, y que si le pedía a Dios, Él me iba a ayudar. Así que estudiaba,
por misericordia de Dios pude estudiar en el Instituto Nacional, que en aquellos tiempos, bueno, ahora pasan en paro, era considerado el mejor colegio de Chile. Y luego, cuando di la prueba de que en la universidad, mis papás estaban sin trabajo, pero había una promesa, que si yo le servía al Señor, Él iba a pagar mis estudios. Amén. Y así fue. Pude estudiar en la universidad y el día de hoy puedo tener una linda familia y producto de que Dios me bendijo con aquello, pude salir de aquella población y puedo pregonar el Evangelio. Amén. No solamente a mis vecinos de esa población Santa Olga, sino que también a mis compañeros de trabajo. Porque Dios a uno lo lleva a lugares para que nosotros seamos luz, Amén. para que prediquemos y para que demostremos que si le servimos a este Dios, Él va a bendecir nuestras vidas. Amén. Pero no es excusa el ser pobre, eso es ser quedado, eso es ser flojo. Y muchas veces como padres maldecimos a nuestros hijos diciéndole que no sirven para nada. Ayúdenos el Señor a quebrar esa maldición el día de hoy. Y si es que usted, no sé, le pasan cosas que tal vez para usted no hay explicación, que fracasan todo, tal vez trae una maldición heredada. Así como los médicos le dicen, no sabe que su padre murió de esto, y usted cuídese porque va a morir de lo mismo. Y los médicos dicen, no, esa enfermedad es hereditaria. Mire, había un pastor de que su padre había muerto de una enfermedad en que la sangre se llenaba de fierro, y esto, el papá había muerto a los 65 años y los médicos le habían dicho que él iba a morir de lo mismo. Pero él un día leyó esta palabra, que no había reparado en las bendiciones y las maldiciones, y dijo así, persona que escucha, Señor Jesús, quita la maldición de la enfermedad que heredé de mi padre, me declaro sano para tu gloria. Y desde ese momento en adelante salió aquella enfermedad de su vida. Si usted tiene alguna duda de que tal vez usted tiene una maldición que tal vez fue heredada por sus padres, por sus madres, o tal vez usted está heredando una maldición a sus hijos, hoy Dios le está hablando de esto. Quite esa maldición de su vida. Pídale primeramente a Dios que quite la maldición de su vida y la de sus hijos. Y pídale perdón por lo que habla. Porque la lengua lamentablemente es algo tan pequeño, pero destruye cuando muchas veces se habla. Mire, Dios fue tan sabio que nos dio una sola lengua y dos oídos, para que escuchemos más y hablemos menos. Porque a veces hablamos y la embarramos. Pero Dios quiere que analicemos esta palabra, que pensemos y luego hablemos. ¿Para qué? Para que cuando haya ira en nuestro corazón, cuando haya enojo, nos mordamos esta lengua. Claro que algunos, si se muerden la lengua, pueden morir envenenados porque hay tanto veneno en algunas personas, pero Dios quiere también en esta hora, persona que escucha, que usted saque el veneno de su corazón, que saque el veneno de su lengua y promulgue bendición, no solamente para Dios, sino que para su vida, para sus hijos y para todos aquellos que lo rodean. Ayúdenos el Señor a comprender estos misterios tan grandes de que nuestra boca habla bendición y maldición. Amén. Ayúdenos el Señor a ser hacedores de su palabra, a poder comprender estos misterios tan grandes, persona que escucha, que podamos decirle a Dios, yo quiero que tú me bendigas. Amén. Pero para eso rompamos la maldición. Mire, hay muchas enfermedades que vienen de la mano de una maldición. Y el Señor me enseñaba cuando estudiaba esta palabra que primero tenemos que romper la maldición y luego orar por sanidad. Así que, persona que nos escucha en esta tarde, le invitamos en esta hora que usted analice su vida y le pida al Señor que quite la maldición de su vida, la homosexualidad, el lesbianismo, la delincuencia, la frustración, el no poder lograr sus logros, tal vez son parte de alguna maldición y Dios le ama. Y Él en esta hora quiere quitar esa maldición de su vida para bendecirle y pueda ser llamado hijo de Dios. Amén. Para este Dios tan lleno de amor y misericordia, solamente para Él es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Mi hermano Alfredo, escuchamos una alabanza, por favor.
segunda advertencia. Mírenla, niña, mírenla. Una bendición de Llega Dios. hasta el color, ahí está todo bonito. ¿Escuchó que es una bendición? ¿Ah? ¿Escuchó la bendición de Dios? Le habían dicho que no podía tener familia Amén. y le oramos al Señor y al mes quedó embarazada. Amén. Yo le digo, adentro está la Tosca Tomichi con el Cárcamo. Son dos modelos. No, me dice. Está feliz. Ahí. Sí, Gracias. sí, gracias. La digo, ¿ustedes que traen maldición a su hijo? ¿Escuchan algo más? A lo mejor yo creo que son mismos. ¿Qué pasa? Sí, por eso. Traen maldición a su hijo porque no confían en este Dios. Sí. No, un poco frío. Para que me acuerde yo. Yo tengo la si hay una como regalo para que le mando un mensaje. Sí. Cuánto te amo. Tu presencia me sana, Jesucristo en mi corazón, no te alejes. Tu muerte en la cruz me salvó. Soy libre de fuego. Mi alma te expresa, oh Dios, cuánto te amo. Por ejemplo, cuando uno es cristiano, no puede cantarle a la vida también y contarle al Señor. Está pidiendo maldición y me puede contar la experiencia de esta niña, que algunas la tratarían cosas que no eran del mundo, siendo que cantar también es un don que Dios nos da, porque no todos Con cantan talento. con talento. Señor, nuevamente te gracias. Amén.
Ayúdenos el Señor a traer bendición más que maldición a nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Janet Fernández y que el Señor la revista. Muchas gracias. Amén. Yo le doy gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir con ustedes esta palabra tan bendita. Me recordaba, persona querida, de mi pastor Javier Vázquez, que él siempre yo me acuerdo, yo era más niña, pero me acuerdo cuando mi pastor se reía y contaba siempre la historia de un rey que le pedía el mejor plato al cocinero. Le pedía el mejor plato. Y este cocinero llegó y dijo, ¿qué voy a preparar? Y sintió de preparar la lengua. Y le cocinó una lengua. Y el cocinero le sirvió la lengua, todo, y el rey la encontró pero exquisita. ¿Y por qué? Y después le pidió, ¿acaso por favor le podía preparar el peor plato del mundo, lo más malo del mundo? Y el cocinero viene al otro día y le trajo lengua. Así que el rey no entendió. El rey dijo, pero ¿cómo? Le dijo, tú ayer me diste el mejor plato del mundo, que fue la lengua, y yo lo encontré exquisito. Ahora me diste lo más malo del mundo, le dijo, y la lengua de nuevo. Sí, le dijo el cocinero, porque la lengua alaba al Señor, la lengua bendice, pero también la lengua maldice. Por eso que era lo mejor y lo peor. Que el Señor nos ayude a entender esa historia, porque yo siempre me acuerdo, yo era niña y me acuerdo de mi pastor Javier, que siempre, y él se tapaba la boca riendo, diciendo esto del rey. Y así es, pues, persona querida, porque de la boca salen maldiciones y de la boca salen bendiciones. Pero de la boca de los hijos de Dios, persona querida, tiene que salir bendiciones. Yo ahora escuchaba la palabra del Señor y decía y sentía también decirlo. Mi hija me apuntaba, así me hacía. Y resulta que nosotras a veces caemos en eso, con mi hija. Que de repente yo le digo, ¡ay, que soy tonta! Al final a lo mejor no se lo estoy diciendo en modo de maldecirla, a lo mejor de broma, pero con nuestra boca profetizamos. Así es, Señor. Entonces que el Señor me ayude a limpiar aquello, ¿no es cierto? Porque a lo mejor yo no se lo digo con ira, con rabia, pero sí le digo, ¡ay, qué tontera! Y ya estoy maldiciendo a mi hija, que el Señor me ayude, ¿no es cierto? Y también ella muchas veces me dice, y ahora última le ha dado, ¡ay, que yo no sirvo para nada! Yo no sé hacer esto, yo no sé nada. Y no es así, porque ella es hija del Rey de Reyes. Amén, así es, y es una niña inteligente, ¿no es cierto? Y que muchas veces cuando yo estaba enferma, una vez estuve enferma, fue y el Señor la tomaba antes de irse al colegio, tenía como 6 años, y me cantaba que confiara en el Señor, y me fue a cantar. Estaba triste la mamá. Porque yo estaba triste y me sentía mal. Y él me levantó, y ella me levantó el ánimo, ¿no es cierto? Y me decía, y me habló. Y yo sé que el Señor la tomó como instrumento. Así que ella, ahora que está escuchando, que sepa que ella no se eche más maldición a su vida. Porque uno como hija de Dios sirve para muchas cosas. Amén. El Señor tiene distintos talentos para sus hijos. Ella a veces se frustra, y eso también está malo, como decía la palabra del Señor, porque a ella le cuesta hacer las cosas de educación física, ¿no es cierto? Pero resulta que ella tiene un talento que le alaba al Señor, le canta al Señor, y no cualquiera lo hace. Y también ella aprende algo que yo aprendí desde niña. Nosotros, persona querida, como decía su palabra, no puede de nuestra boca fluir agua dulce ni agua salada, ¿no es cierto?, de una fuente. Por lo tanto, si nosotros estamos consagrados a este Señor bendito, nuestros labios tienen que salir alabanza solo para Dios. Y eso mi hija yo se lo he ido enseñando, que ella tiene que alabar a Dios. Muchas veces en el colegio la miran porque hay niñas que ponen hasta reggaetón y cantan y cosas del mundo. Y mi hija, en un taller de inglés, que cuando le dan ya el permiso para que ellos puedan hacer lo que quieran con el computador, pone alabanza. Y ella se acostumbra
Y ella sabe, ella no conoce artistas del mundo. Y no es porque sea santa, que santulona, yo, no. Porque yo, a mí me enseñaron así, persona querida, y yo trato de que mi hija también, ella le consagre su voz al Señor. Yo le digo, si tú quieres cantar lindo, no le cantes nunca a Satanás al diablo. Cántala al Señor. ¿Por qué? Aparte que hay muchas canciones del mundo que traen maldición a su vida, querida persona. Cantan cada tontera y la persona no se da ni cuenta que se está maldiciendo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Decía Santiago, dice, nos exhortan, ¿no es cierto?, que seamos pronto para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Que el Señor nos ayude, porque cuando nosotros a veces nos dicen una grosería, nos ofenden, en vez de contestarle a la persona con otra grosería, quédese callada, persona querida. Y usted va a ser más inteligente, va a ser más sabia, persona amada. Porque yo a veces me pasa que yo, como le decía antes de ayer, prefiero ser tonta. Prefiero ser tonta, porque mucha gente dice, que esta es tonta, ¿cómo no se va a poder defender? No importa, porque a mí me defiende el mejor, ¿no es cierto? En cambio, si yo me pongo a contestarle la grosería que me dicen, tal vez, persona querida, voy a caer de la gracia del Señor, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. Decía, leía en una parte, los pecados de la lengua incluyen la mentira, la aspereza y las ofensas, ¿no es cierto? La exageración, decía, las calumnias, los chismes, la vanagloria. Todo eso son pecados de la lengua, ¿no es cierto? También, querida persona, hay mucha gente que, le voy a decir, son hipocondriacas, que ellas mismas se tiran maldiciones de enfermedades a sus vidas. Escuchan, ay, ¿sabes qué? Yo tengo esto. Ya, tengo el problema de la tiroides, pero al lado me lo escucha. Yo para mí que tengo eso también. Que el Señor tenga misericordia, amén, porque se está maldiciendo sola. Y si usted, como decía el hermano Manuel, viene de generaciones, a veces maldiciones, ¿no es cierto? Y que se heredan enfermedades. Pero yo como hija de Dios puedo cortar aquella amén, maldición, ¿no es cierto? Y tratar de no ser, porque a lo mejor yo no lo tengo, pero estoy pensando y diciendo, yo creo que voy a llegar a tener eso porque mi papá lo tiene. Que el Señor tenga misericordia. Nosotros, ¿cuántos tenemos familiares así? Que a uno le duele un dedo, ya a mí también me duele el dedo. O lo ven en televisión. O lo ven en televisión y ya lo están tomando para su vida. Que el Señor tenga misericordia, a que nosotros no entremos en eso de la hipocondría, ¿no es cierto? No caer en ese juego. No caer en eso, porque es una maldición para nuestras vidas, persona querida. También cuando alguien expresa rencor, ira, celos, eso también es maldición. Eso, al sentir rencor, persona querida, está maldiciendo a alguien. Yo me acuerdo de mi tata querido, bueno, yo le decía, yo tenía un tata que era tata de cariño, que era mi pastor Aguilera, que nos casó a nosotros. Y mi tatita un día me decía de que no era necesario ir a los hechiceros, ni nada de esas cosas. Que la mente de uno es tan poderosa y al pensarlo, y la lengua de uno, y si uno tiene ira, tiene esa rabia que dice la gente, ¿no es cierto? Y le cae mal a alguien y piensa en hacerle, me gustaría hacer esto, me gustaría que le pasara esto, ese pecado, ese demonio llega a la vida de esa persona. Que el Señor tenga misericordia. Porque cuando a veces usted le tiene envidia a alguien, usted no es necesario que vaya a un brujo a hacerle una maldición, sino que por su envidia transporte ese pecado a hacerle daño a la otra persona. Entonces, ¿no es cierto? hermana Yanea, usted nos dice que por eso debemos estar apercibidos, estar orando para que esas personas que nos quieren hacer daño
no nos puede hacer nada como lo que le pasó a su abuelita, que alguien le quería hacer daño, pero aquella persona lo deseaba, pero como su abuelita era hija de Dios, se le devolvió eso a la persona que lo deseaba. Así es. Mire, yo le voy a contar ese testimonio que me está Por contando eso el hermano es Manuel en importante este que momento. andemos apercibidos y Amén. orándole al Señor. Amén. Resulta que mi abuelita tenía un negocio y ella fue siempre muy buena para la oración. Era una mujer de oración, mi abuela materna. Y un día una vecina le llevó una mermelada. ¿Ese es el que me Sí, está contando sí. usted? Llevó una mermelada a la vecina y como mi madre era la hija mayor, le dijo: Anita, esta mermelada que está aquí la voy a dejar en este alto, en un mueble muy alto del negocio. Le dijo: pero si tu hermano la toma, me voy a enojar contigo porque tú tienes que velar por tu hermano. Y mi mamá no la miraba y le decía: ya, mamita. Cuando después pasaron los días y la vecina del frente, la que le había regalado la mermelada, se empezó a hinchar y estaba prácticamente vuelta loca con los dolores y con todo lo que sentía. Cuando van a buscar a la señora Elba para que la fuera a ungir, para que la fuera a ungir. Cuando llega y va a ungirla y le dice la mujer esta: pero ¿cómo a usted no le pasó nada? Lo que yo quería que le pasara a usted, le dijo, con esa mermelada que le regalé, me pasó a mí. ¿Se da cuenta, persona querida? Claro, porque la señora Elba era una mujer de Dios, una mujer de oración. Y el Señor libra a sus hijos Amén. de toda maldición. Cuando ella se prestó en las manos del Señor, ungió a esta mujer y resulta que vuelve a la casa y se acuerdan de la mermelada, la habían dejado en alto. Cuando la ven, no era nada mermelada, eran unas cosas bien feitas. ¿Se da cuenta, persona querida? Porque la hechicería existe, porque la palabra habla, si hay brujos, pero nosotros tenemos al mejor con nosotros, al que lo puede todo. Así y como lo que me pasó a mí con la gitana, no me pudo hacer nada. hacer nada, ¿ves? Y tenemos al mejor con nosotros, que Él es el que derriba toda maldición. Amén, así es, Y si Señor. usted se presta en las manos de Dios, toda depresión, todo tipo de maldición va a salir fuera de su vida. Pero solo basta que usted se preste en las manos del Señor. Y que el Señor me ayude a mí, ¿no es cierto? Ya el tiempo se acortó, querida persona, ya son 10 para la 1. Que el Señor tenga misericordia, a lo mejor podríamos estar mucho rato, es un horas tema para hablando, largo. ¿no es cierto?, de hablar del Señor. Manael, Pero ¿me para el permite un Señor poquito? vive, honra y gloria. Ya, Amén. hermano Que Manuel. el Señor le siga dando muchas gracias al Señor. El Señor me hacía sentir en esta hora que si hay alguna mamita que está escuchando y es infértil, el Señor hoy día quiere romper esa maldición de infertilidad. Amén. Porque así un día lo hizo con nosotros. Amén. Un día le cantamos el cumpleaños a nuestra hija. Amén. Los doctores le habían dicho a mi esposa que no podía tener hijos y nosotros le oramos al Señor Amén. y nos dio una preciosa hija que hoy día cumplió 9 años. Amén, Así que sí, mamita, Señor. si usted tiene esa maldición de la infertilidad, hoy día el Señor le promete, créale y pídale que le quite esa maldición y sus ovarios, su vientre va a ser Amén. fértil. Y tenemos un ejemplo tan lindo, nuestra hermana Gladys Muñoz, también, Amén. que ahora sacó su CD Soy un Milagro, porque también Su hijo. es un milagro, ¿no es cierto? Y así cuánto más ha hecho el Señor con sus hijos. Así que le queremos bendecir, persona que escucha, quite toda maldición de su vida, hágalo con fe y Dios le va a bendecir. Amén. Vamos. La saludo. Vamos a saludar a mi hermana Soledad, que nos llamó y nos pidió la oración porque anda haciendo trámite. El Señor Hermana sea Soledad, con el Señor va a ser con usted. Amén. Y Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y así como si usted es la voluntad del Señor y en esos trámites van a ser bendición para su vida, Amén. le va a ir bien. Amén. Confíe en el Señor, que el Señor siempre quiere lo mejor Amén. para sus hijos.
Un saludo a todos nuestros auditores y a quienes nos están viendo por internet también. Amén. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Vamos a orar, hermana Janet, por las Amén. peticiones de oración y para que el Señor siga bendiciendo a todos nuestros auditores. Amén. Padre Santo Celestial, aquí estamos delante de tu presencia. Te ponemos, Padre amado, en esta oración, lo que decía nuestro hermano Manuel, aquella mujer que esté en su casa y que diga yo soy infértil, ¿no es cierto? Tú, Padre amado de los cielos, hagas fértil su vientre. Amén. Tú por misericordia lo puedes hacer. Padre Santo, tenemos tantos testimonios, hemos escuchado testimonios en nuestra vida y tenemos hasta en la Biblia a Sara. Así es, Señor. Por misericordia te pedimos que aquella hermana o aquella persona que se arrodilló y te está pidiendo un hijo, tú se lo des, Padre Amén. amado de los cielos. ¿Para qué? Para que sea para fe, para aumento de fe en su vida, Padre Amén. amado de los cielos. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede y que si confiamos en ti, tú lo haces todo, Padre amado. Eso sí, bendito Dios, todo conforme sea tu voluntad. Amén, así es. Padre amado de los cielos, estamos poniendo término ya a este programa, pidiéndote, bendito Dios, que tú nos acompañes. Acompaña a cada uno de los auditores, Padre Santo, sé con ellos. Sé con mi hermana que iba a hacer unos trámites, Padre amado, tú acompáñala Amén. y anda con ella y sé Amén. en todo con ella, Padre Amén. amado. También con nosotros, bendito Dios, y quédate con los que se quedan en el siguiente programa, Amén. revistiéndolos de gracia, Amén. por misericordia. Padre amado, guárdanos a todos nosotros y ahora, Padre amado de los cielos, te pedimos, bendito Dios, que guarde esta radio, Amén. para que nada ni nadie se interponga en ella, Padre Amén. amado, porque esta radio es de bendición Dirígela para tú, alabar Señor. tu nombre, Amén. bendito Gloria a Dios. Dios. Te pedimos que tú seas con esta radio, bendito Dios, con nuestro pastor Lucas y así con todos los que vienen, Padre amado, a servirte a ti, Padre amado. Amén. Bendito Dios, sé con mis hermanas del comedor para Amén. que tú les sigas Bendícelas, revistiendo Señor. de gracia y ayudándolas Amén. para que ellas te ofrenden su tiempo a ti. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Ya. La alabanza. Persona que escucha, esperamos que este programa haya sido bendición para sus vidas. Recuerde que usted, con la ayuda del Señor, puede romper la maldición. Amén. Y desde ese momento su vida será bendita. Amén. Vamos a terminar este programa con Con una una alabanza alabanza. y que el Señor bendiga.